Hola, buenas tardes, chicas, buenas tardes. Buenas Buenas tardes, tardes. doctora. ¿Cómo están? Buenas tardes. Son las 2:02. Ya estamos, ¿no? Dentro de clase. Vamos a darle a estos jóvenes, estas señoritas que ingresen. Bien, esperemos entonces unos 5 minutos más para que se terminen de acoplar al grupo y empezamos. Bueno. Bueno, ya está. Bueno, un minutito más y empezamos. Bueno. ¿Dónde están los cuadernos? Ahora es 31. Bien, son las 2:05. Vamos a dar inicio a nuestra clase, no sin antes poder hacer la respectiva oración que siempre pues nos nace hacer para empezar nuestra clase. A ver, ¿alguna voluntaria? ¿O llamamos a alguien? Denme un número del 1 al 20, al 37, por favor. A ver, un número, chicas, del 1 al 37. 30. 30. Vamos a ver, 30. Rivas, Sarabia, María Fátima. Fátima. ¿Está Fátima Rivas? Fátima Rivas. No está Fátima. No la tengo aquí a Fátima. Bueno, otro número, por favor. Fátima 25. no está. 25. Colque Cruz Michelle. Colque Cruz Michelle. ¿Está Colque? Tampoco está aquí, está pasando. ¿Tienen examen ahora? ¿O no? Sí, pero a las 3. Hablen
hora tienen? ¿Ah? ¿A qué hora tienen examen? Yo tengo a las 3, doctora. ¿De qué materia, Chávez? Bioquímica general. Bioquímica general, está adelantando. ¿Por qué está llevando esa materia ahora? ¿O es que es Estoy en cuarto año. está arrastrando esa materia? ¿O cómo es la cosa? Bueno, pero los demás no tienen examen, ¿no? ¿Ahora? ¿O tienen examen? No creo que tengan examen ya. A ver, vamos a ver otro número. A ver, antesana. Pablo. Pablo, Presente, doctora. vamos a ver, háganos usted una oración pequeñita, Pablo, por favor. ¿Listo? Okay. Sí. Vamos. Antesana. Ya, lo Okay. escuchamos, Pablo. ¿Ah? Okay. Señor, te damos las gracias por un día más de vida. Te damos las gracias por permitirnos estar sanos en nuestros hogares, Señor. Te damos las gracias por darnos la oportunidad de poder en la universidad estudiando, teniendo este privilegio que no todos tienen. Queremos pedirte por la salud, por cada persona que tal vez está pasando dificultades. Te pido sanidad y paz en cada persona que esté pasando por momentos complicados. Te pedimos que nos ayudes en esta semana que se viene la feria y en nuestros estudios. Fortalécenos y danos más fuerza para seguir adelante en nuestra carrera y ser unos futuros profesionales. Bendice la vida de cada uno de los aquí presentes. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Pablo. Gracias. Bien, vamos a continuar entonces. No sin antes recordarles que ustedes ya tienen que estar con los nombres de sus productos. Ya yo creo que ya se han inscrito porque yo les pedí, por favor, que ya la dirección de carrera, que se inscribieran ustedes para que ya nosotros, incluso la doctora Blanca me estaba preguntando de alguno, de si teníamos trabajo. Yo le digo, tenemos varios trabajos, pero parece que no han ido, ni los de farmacotecnia, ni los de Tecno 1, ni los de Tecno 2 todavía a inscribirse. Estamos ya esta semana que ya se nos viene la feria, ya tienen que estar entonces con todo listo, jóvenes, señoritas, ya. No esperen que se les esté recordando cada vez, saben que hay un plazo para inscribirse y tienen que ya hacerlo. Entonces vayan puliendo aquellos detalles que de repente faltan. La doctora a mí me pedía ver un trabajo estrella, me decía de la materia, pero yo no puedo decirle un trabajo estrella cuál de todos, porque para mí todos son estrellas, porque al final estamos en una etapa de aprendizaje. Yo no puedo decir este es el mejor o el otro es el peor, no. Entonces yo quiero que ustedes vayan, se presenten y de repente la doctora les va a decir, a ver, va a tomar el nombre, a ver, explíqueme un poquito de qué se trata su trabajo. Entonces son ustedes los que tienen que ir a hacerse inscribir y de repente la doctora ahí pueda decir, bueno, a ver, venga usted o este grupo me va a colaborar, pero son ustedes, yo no puedo ir a decirle. Es como que la mamá fuera y le dijera, mi hijo mejor, el más bonito, al que más quiero, no. Yo no puedo hacer eso. Entonces, yo quiero que todos ustedes, que todas ustedes, una vez que se inscriban, puedan ser elegidos por otras personas para que fueran los trabajos estrellas. Para mí todos son. Entonces, por favor, no se tarden mucho en ir a inscribir sus trabajos a la dirección de carrera. ¿Listo? Si hay algún problema, si hay algún trabajo todavía que no está y que hay que mejorarlo, creo que todavía tenemos un lunes más. Entonces, pero ese lunes ya será para ver detallitos pequeñitos que todavía de repente faltan pulir, pero ya no para preparar, ya lo hemos hecho. Así que por favor yo les pido que este lunes ya no vamos a preparar nada. Simplemente
estar revisando algunas cositas que hay que pulir, como por ejemplo, yo traje algunos preparados, pero no, claro que no es de ustedes, es de Tecno 1, porque me entregaron. Y así, por ejemplo, las etiquetas que tienen que llevar lote, vencimiento, que tienen esos detalles, por favor, chicos, tienen que ya ir puliéndolos ustedes. Así que tenemos una clase más para esos detallitos que nos faltan. Si hay alguna pregunta que quieran hacerme, por favor, pueden hacerla. ¿Hay alguna pregunta respecto a los trabajos? ¿O estamos todos de acuerdo? ¿Mm? Ya pues hablen, chicos. A ver, ¿qué dice Chávez? Araceli, ¿ya no falta nada en su grupo? No, ya está, solamente las etiquetas, nomás que la vea si qué le parecen y eso. Ya, de todas maneras, mándenlo al WhatsApp. Yo voy a estar toda la tarde, como tengo clase con ustedes, puedo ir revisándoselas para que veamos las etiquetas. Yo lo que quiero es que las etiquetas sean trabajadas con colores que no se contraponga a las letras. El fondo, a veces pone un fondo muy claro y las letras claras no se puede ver el mensaje que llevan las etiquetas, porque las etiquetas llevan un mensaje, ¿no? Llevan el mensaje de la composición química, del lote, del vencimiento, de alguna orientación más, de las indicaciones, siempre lleva un mensaje la etiqueta. Entonces yo quiero que la hagan de esa manera, bonitas, ya he visto yo varias etiquetas. Entonces, eso es lo que yo necesito que ustedes trabajen, cópiense o fíjense de otras sean más o menos similares a las que ustedes con lo que están trabajando. Yo no les estoy pidiendo que se copien nada de nada porque su trabajo es exclusivo, pero sí que puedan tomar alguna información que de repente ustedes no la tomaron en cuenta y que lo puedan añadir a sus etiquetas. Solo si no se queda ahí y ustedes lo que tienen que manejar es la composición, el porcentaje al cuánto han hecho, la acción farmacológica de sus activos, cómo va a actuar el principio activo que ustedes han colocado, todos esos detalles. Y de repente el jurado les dice cómo lo prepararon o para qué lo prepararon o por qué, el por qué y dónde, todas esas cosas ustedes lo tienen que saber. Y todos tienen que ser partícipe del trabajo, porque de repente el jurado, a ver, dígame usted, y de repente va a decir, no, es que yo no lo sé, lo sabe la otra compañera. No, todos tienen que conocerlo el tema. También me decían, el grupo, no sé si era el de ustedes o el otro grupo, me decían que solamente un estudiante tiene que figurar en un solo trabajo, así sea en otras materias o lo que sea. Eso ya yo lo dejo al criterio de ustedes en cuál materia van a poner el nombre, pero para mí todos participan. Ahora, para el CEA, para la nota del CEA, pues tendrán que figurar uno para que no se repita, pero eso ya lo tendrán que ver ustedes con dirección de carrera. En cambio, el informe que me van a dar a mí, el trabajo que me van a dar a mí, tienen que ahí figurar todos los nombres de las personas que han participado, porque para mí, yo tengo una nota ya para cada uno de ustedes, pero necesito corroborar y necesito, de repente por ahí yo me equivoco con los nombres y quiero que en el informe vengan todos los nombres. Para mí todos son participantes y todos tienen ya una nota. Entonces eso es lo que yo quiero, por favor, que ustedes lo inscriban el tema, bueno, pues y me puedan a mí también facilitar el nombre. He visto que me han mandado ya algunos trabajos, pero si es que hubiera alguno que todavía está rezagado, ya sea por etiquetas, aunque no creo por envase, pero por las etiquetas sí. Y el trabajo en sí, bien revisadito, bien pulido. Yo sé que nada es perfecto. Además, ustedes están en una etapa de feria donde no han participado por todo esto que nos está pasando y es una experiencia nueva para ustedes, pero esa experiencia nueva las va a llevar a ustedes a que para el otro semestre sean más, qué sé yo, más activos, ya sepan cómo se hace. Eso es lo que yo quiero, que haya un aprendizaje de todo esto. ¿Listo? Entonces, en cuanto a las etiquetas, los podemos ver todavía o me lo mandan aquí y yo voy a ir diciéndole, a ver, póngale esto, sáquele eso,
pero mándenmelo a mi WhatsApp, por favor. ¿Alguna otra pregunta que quieran hacer? ¿Alguna otra observación que tengan? A ver qué dice Abapinta, que la tengo. A ver, Abapinta, ¿alguna duda que tenga usted? ¿Nada? Aceituno. A ver, Abapinta, ¿alguna pregunta? Y no, doctora, ya le había consultado ayer y ya tengo claro ya. Ah, ya. Bueno. ¿Alguien más? Pablo, ¿terminaron ustedes de envasar ayer? ¿Tienen sus etiquetas? ¿Tienen todo? Pablo. Ya casi, doctora, solo falta imprimir las etiquetas y ponerse de los envases. Ya. No se olviden que tiene que el lote, vencimiento. El lote, por ejemplo, cuando pongan la fecha, el mes y el año. Manténganse con unos 2 años de fecha de vencimiento, porque no son productos que tienen hartos conservantes, sino que 2 años pónganlo, y eso para todas, ¿no? Las que no han puesto y las otras que, bueno, ya pusieron ni modo. Pero eso se tiene que mantener. Después, bien puestas las etiquetas, hola, bien bonitas las etiquetas, simétricamente bien pegaditas, que no quede un extremo más alto, el otro más bajito, sino que las etiquetas tienen que estar bien cortaditas, cosa que cuando se lo coloque al envase primario, estos puedan coincidir entre los extremos. Hay otras etiquetas también que he visto que son bien pequeñitas, que no cubran todo el envase, ¿no? Para que se pueda dentro, pero en esa parte ya quiero que lo vean ustedes, que sean creativos, que tengan buenas iniciativas para poder presentar un producto bonito. Ahora, la presentación yo no le puedo decir ya adórnenlo como ya verán pues ustedes, ¿no? Si el envase lo ponen en una bolsita, si lo ponen, ya eso es cuestión de ustedes. Todo eso se califica, no se olviden que eso se califica. Pero lo que yo yo lo que pretendo con ustedes es que lo defiendan bien el trabajo. Ya no se inventen nada, digan lo que han hecho y nada más, pues, ¿no? Porque nadie tiene que inventarse nada. Es lo que han hecho, pues. Además, siempre hemos tenido limitantes, por lo que a veces uno quisiera trabajar con más cosas, con más tiempo, pero a veces no se puede. Pero con lo que hemos hecho, yo sé que está bien. Bien, ¿qué más? ¿Alguna otra pregunta que quieran hacerme, por favor? Está todo claro, entonces. Bueno. Vamos a hablar también de otra cosa que también no es bonito, pero que también tengo que hablarles y lo hablamos el día del examen. Estoy corrigiendo exámenes y realmente es una pena, ¿ya? Yo les decía el día del examen, esto es una llamada de atención para ustedes. Entonces yo espero que este primer parcial que no se dio bien, pero que tenemos esperanza de poder ganar unos puntos en la feria, tenemos la esperanza de un examen de laboratorio, mejorarlo. Pero el segundo parcial, lo mismo, lo voy a tomar por escrito, y yo espero que se mejore todas esas páginas blancas que están y que vayan y que se llenen con lo que ustedes saben, ¿no? Entonces es bueno que ustedes vayan haciendo un poco más de conciencia de que tienen que aprender. Hay gente que no me ha sabido definir qué es una probeta, no han sabido definir qué es una bureta. Me ponen un material de vidrio que tiene una llavecita, pero ¿qué más? Tienen que saber explicar para qué sirve, cuál es la utilidad que tiene, pero cositas así que tan esenciales no han podido decirme. Entonces yo espero que el próximo examen, que va a ser también especial, dar mucho mejor que hoy día. No se olviden que ya no hay feria y que la nota ya no va a ser tan favorecedora y tenemos también ya en el segundo examen, vamos a hacer cálculo. Entonces yo espero que se mejore todo eso. Bien, ¿qué más? Nada más. ¿Dónde quedamos ahora? Vamos a continuar si no hay ninguna otra pregunta más.
vamos a continuar con el avance. Hemos dado el examen hasta el primer parcial del tema 1 al tema 6. Nos toca avanzar el tema 7. La próxima clase, yo les voy a ir asignando a ustedes para que no sea una clase muy, pero muy monótona, donde solamente yo hablo. Yo les voy a dar páginas para cada uno, para que ustedes puedan, no sé, presentar en diapositivas, de forma verbal, pero que tengan ustedes la destreza de poder ya participar en una exposición, aunque sea pues sencilla, pero que ustedes participen porque ustedes se les pregunta algo y ustedes no responden. Hay un miedo, no sé si es a equivocarse yo, pero yo les he dado la confianza que si ustedes se equivocan conmigo, pues vamos a tener que aprender ambos, ¿no? Yo de su equivocación y usted lo que yo puedo de mi experiencia. Entonces, yo no veo por qué tengan que tener temor cuando les pregunto algo. Les da miedo abrir el micrófono y preguntar, y a veces también se quedan con la duda. De todas maneras, yo voy a explicar este tema más el número 7, y después yo voy a ir entregándoles a cada uno de ustedes un tema, no un tema, sino temas por grupo para que vayan participando. Lo voy a pensar un poquito mejor y lo vamos a hacer. Entonces, el tema que nos toca llevar hoy día es el tema de la destilación. Yo sé que no es nuevo para ustedes, porque por eso les decía anteriormente que las operaciones unitarias básicas no son temas desconocidos para ustedes. Lo que pasa que, no sé si lo olvidaron, la forma de superación de uno es el estudio. Entonces, yo espero que esto que estamos aprendiendo se les quede para toda la vida, que no se olviden más. Entonces, el tema de hoy día es la destilación. En esta unidad nosotros vamos a ver y vamos a definir y vamos a clasificar las técnicas de destilación. Yo sé que ustedes saben qué es la destilación, pero muchas veces no se puede definir, no lo pueden definir ustedes, pero ustedes ya han hecho esta práctica. Vamos a explicar las diferentes destilaciones, ya sean de líquidos, especialmente una destilación de rectificación, que son las que se utilizan en la industria farmacéutica. Vamos a describir algunas técnicas de obtención de agua destilada, ya sea para la preparación de los medicamentos. Por ejemplo, yo pregunté qué era el agua. Me han puesto que el agua es el agua que tomamos y que sirve para preparados para preparaciones farmacológicas. Yo no les he hablado de preparaciones farmacológicas, yo les he hablado de tecnología farmacéutica. Entonces, ya ahora lo vamos a fijar bien qué es el agua y cuáles son las técnicas de obtención del agua, ya sea para preparaciones farmacéuticas sólidas o para poder preparar medicamentos inyectables o reconstituir formas farmacéuticas. Y por último, vamos a caracterizar los diferentes tipos de que son tan útiles para la preparación de formas farmacéuticas. Cuando hablamos de la destilación como un concepto general, decimos que la destilación es una operación farmacéutica que permite la evaporación de un líquido y su posterior condensación mediante un proceso que se debe seguir como utilizando otros elementos como un equipo especial armado con todos los materiales que se utilizan para este proceso. Entonces, lo que pretende y el objetivo que tiene la destilación es la separación de dos líquidos que se encuentran mezclados y que estos van a ser por la diferencia de peso que tienen estos líquidos, van a hacer que se puedan separar y nosotros podamos obtener o separar y obtener principios activos. La obtención, por ejemplo, del agua, que es tan necesaria y tan útil para la preparación de medicamentos, la fabricación de medicamentos, tiene que tener equipos especiales, destiladores especiales, maquinarias especiales y técnicas específicas que se deben cumplir y que son
común, pues, que es común tener en un laboratorio farmacéutico a gran escala o a pequeña escala, un equipo de destilación para poder sacar esa agua purificada y recién poder preparar medicamentos. Yo en clase les he dicho, nada, no se puede utilizar agua de grifo para preparar los medicamentos. Esa agua de grifo nos va a servir como agua madre para que nosotros esa agua que viene, esa agua como materia prima, la podamos purificar, le podamos hacer un tratamiento especial a través de diferentes métodos empleados y recién esa agua la podemos utilizar para la preparación o la fabricación de medicamentos. La extracción entonces que se puede hacer de uno o más principios activos de una droga que no ha sufrido ningún otro procedimiento, es que nosotros podemos hacer una destilación extractiva o una extracción por destilación. En laboratorio nosotros tenemos con la doctora se me fue el nombre, con la doctora de laboratorio que trabaja ahí también. Hay un equipo de destilación que lastimosamente ayer cuando yo fui a prestarme un balde, no sé para cuál de los grupos, para que fue, no lo he visto el equipo de destilación. La universidad también tenía en la parte de atrás otro equipo de destilación que no sé si estará funcionando, pero lo vamos a ver. Y después yo en clase les voy a dibujar los diferentes equipos de destilación para poder extraer los principios y además que ustedes lo van a armar el equipo. Van a armar, hay un equipo que estaba armado y eso viene del otro semestre. Pero yo lo que quiero es que ustedes sepan, que ustedes preparen su propio equipo de destilación. En esta modalidad, entonces, cuando se separan los disolventes, una vez que se ha hecho todo el proceso, se puedan estos principios activos que se separan, puedan utilizarse o incorporarse a alguna forma farmacéutica, como por ejemplo una crema, una pomada, un jarabe, etcétera, etcétera, lo que ustedes vayan a pretender elaborar. Y esos principios activos no van a ir solos. Esos principios activos que tienen la acción farmacológica van a ir acompañadas con otros componentes que son los aditivos o son los coadyuvantes o también se llaman excipientes. Entonces, esa droga va a estar, ese principio activo va a estar dándole al medicamento y nosotros con los demás componentes le vamos a dar una forma farmacéutica. También existe algunas destilaciones, por ejemplo, la destilación en seco, en que se calienta la droga y se obtienen principios activos, pero también este procedimiento o estas sustancias se extraen por un proceso al que vamos a ver en laboratorio y ahí podemos obtener esencia. Esencias de alguna fruta, y podemos hacer muchos otros preparados a través de esta obtención de esencia. También podemos elaborar o obtener a través de la destilación húmeda, podemos obtener lo que son las aguas aromáticas o las aguas destiladas con la presencia de uno o más componentes de plantas o de alguna corteza o de o de algún otro componente, de repente, qué sé yo, un fruto. Entonces nosotros vamos a poder obtener esos principios y los vamos a incorporar a formas farmacéuticas. También podemos utilizar y obtener alcoholes, poder destilarlo. Hay un proceso que se llama el destufado, donde le sacamos el olor al alcohol, el alcohol pierda sus propiedades, ya sea antiséptica o la propiedad antibacterial que tiene el alcohol. Solamente es en la forma de destufado se saca el olor al alcohol. Muchas empresas farmacéuticas, cosmetológicas hacen ese procedimiento. Entonces, la destilación es la evaporación de un líquido
por calentamiento. Y no solamente yo a esta definición le pondría yo por ebullición, porque nosotros al calentar no vamos a poder destilar, a no ser que la droga, se vea afectada por el calor, entonces disminuyamos nosotros la temperatura. Pero en este caso, si nosotros queremos purificar el agua o destilar el agua, tenemos que hacer por un proceso de ebullición, seguido por la condensación a través del refrigerante que tiene y obtener el líquido que tenemos nosotros. Ahora, el agua que se utiliza como protector del refrigerante en la industria no es agua que se desperdicia, es agua que nosotros podemos obtener como agua reciclada para hacer diferentes otras actividades que nada tiene que ver con la preparación de los medicamentos, sino que esa agua que se elimina puede ser utilizada para limpieza, ya sea para el riego, para mejorar o para ser utilizadas para los baños. O sea, hay que darle una utilidad porque todo implica gasto. Entonces, imagínense que si la empresa destila para obtener 5 litros de agua, pone 10 y destila 5, ¿dónde se fueron los otros 5? Esos 5 litros que están obteniéndose, pues pasa a un proceso de reciclaje, no con la necesidad que forme parte de medicamentos que sí se dan dentro de la industria farmacéutica o de otros laboratorios. Así tenemos, por ejemplo, la destilación de mezclas de líquidos, por ejemplo, esta destilación se lleva a cabo, ya hemos dicho, por una energía calorífica, que en laboratorio tenemos una cocinilla y entonces podemos transmitirle directamente el calor a través de estos artefactos que son de laboratorio. Pero en la industria farmacéutica ya es muy distinto porque la capacidad que tienen los equipos de destilación son a gran escala, entonces no necesitamos pues una cocinilla porque sería absurdo si vamos a necesitar 100, 200 litros de agua que nosotros tengamos una cocinilla, entonces tenemos que trabajar con la corriente eléctrica que dentro de los servicios básicos que tiene la industria, pues está con agua, luz, teléfono y todo lo demás, y el servicio eléctrico que tiene que ser por lo menos un trifásico para poder manejar y que no salte el térmico cuando ustedes estén manejando con grandes equipos como son los que se utilizan en la industria. La destilación entonces va a utilizar esa energía calorífica donde los líquidos más volátiles se van a despegar. ¿Por qué? Porque el peso así lo exige y después podemos obtener de manera más fácil otros principios activos que están mezclados pero que se quedan en la base de nuestros, de un Erlenmeyer o de un equipo que nosotros utilicemos para poder sacar el agua. Otro de las formas de poder clasificar la destilación son por el método de separación o la presencia, y esto nos da mucha ventaja. ¿Por qué? Porque nosotros podemos exponernos a líquidos muy peligrosos, pero controlando la temperatura, entonces nosotros podemos trabajar de forma menos riesgosa. Aquí hay una clasificación de la destilación de mezclas de líquidos. Por ejemplo, está la destilación flash, la destilación fraccionada o por rectificación, la azeotrópica en corriente de vapor a presión reducida y el proceso, la clasificación de mezclas líquidas de forma molecular. Cuando nosotros hablamos de la destilación flash, estamos hablando de una destilación que también se llama en equilibrio. ¿Por qué se llama en equilibrio? Porque nosotros vamos a poner una presión a una caldera, a un recipiente, que estas calderas pueden ser de acero, pueden ser, pero lo más indicado es que sean de acero inoxidable. Se pueden utilizar algún material combinado,
pero se corre el riesgo de que éstas puedan formar sales de estos recipientes y puedan contaminar el medio. Entonces, hay que ver qué material vamos a utilizar. Una vez que esta presión, una mezcla líquida, se introduce, hay que ver la presión con la que vamos a trabajar. Y para hacer eso, chicos, hay que preparar a la gente, hay que capacitarlo a la gente, porque son procesos muy delicados. Aunque ustedes dirán, pero cualquiera puede destilar agua. En la industria no es así. En la industria hay que tener... Sí, hola. ¿Y esta es la técnica más usada? No, vamos a ir viendo los que no es la más usada, pero vamos a ver que es una de las más cómodas, ¿ya? Pero hay otras técnicas como por ejemplo la de rectificación, la azeotrópica también es una de las técnicas muy, muy utilizadas y lo vamos a ir viendo poco a poco. También tenemos nosotros, digamos, para poder hacer la destilación, cuando pasa este proceso de destilación a una purificación más perfecta, por ejemplo, el agua que se va a utilizar para inyectables. Entonces hay que escoger qué método, porque el agua para inyectable tiene que ser libre de pirógeno y una vez que se obtiene este tipo de aguas por estos métodos de destilación, tienen que pasar por el otro estado de esterilización para que recién puedan ser utilizadas. Entonces, cualquiera de estos métodos que ustedes utilicen son buenos, son efectivos, pero hay unos que hay que combinarlos con la esterilización para que surta mejor efecto, por ejemplo, para la preparación de inyectables líquidos y también para adicionarle algunos componentes como solventes, como por ejemplo, vitamina, como analgésico, pero ya lo vamos a ver en la otra parte donde veamos la importancia también que tiene cada una de estas destilaciones. Pero sí, se podría decir que la de equilibrio, la destilación en equilibrio, sí se puede considerar como una de las más utilizadas. ¿Listo? Entonces, ¿está bien? ¿Quién me preguntó? Sí, doctora, Eliezer. Ya, vamos, Eliezer. Entonces, si el líquido inicial que nosotros teníamos en esta destilación flash, tiene un componente de interés, ya sea, no sé, de repente de una planta, entonces tendríamos que escoger nosotros, poder utilizar líquidos que no se van a alterar con el proceso de calentamiento. Por eso es que nosotros vamos a elegir el método y el tiempo, además, que nosotros vamos a esterilizar para que estos líquidos obtenidos puedan ser de mayor uso. Fíjense que este tipo de destilación flash se utiliza mucho, lo utilizan mucho, por ejemplo, las empresas petroleras. Por eso le digo que tiene gran importancia y gran utilidad este tipo, porque las empresas petroleras, para poder sacar diferentes componentes del petróleo, utilizan este método con lo único que tienen que controlar con la diferencia de temperatura y también de presión. Entonces, uno de los más utilizados por el refinado del petróleo, por ejemplo, ¿no? Entonces, las empresas petroleras lo utilizan bastante. Tenemos la destilación fraccionada, que también se la conoce como destilación con reflujo, porque es una destilación por rectificación. ¿Pero qué quiere decir eso? Que es una mezcla que requiere que se le introduzca un dispositivo a ese depósito. ¿Para qué? Para que éste ayude a calentar. Y además, ¿por qué? Porque en este tipo de destilación van a destilar los líquidos que sean más volátiles. Se convierten en vapor y salen primero ascienden a la columna y que llegan en primer lugar al condensador, y el condensador, por enfriamiento, ese vapor lo transforma en líquido y es lo que nosotros tenemos. Así podemos obtener
esencia, así podemos obtener colorante. Estos líquidos que son menos volátiles van a ser muy bien tratados por este método. Tenemos también otro de los métodos que es muy utilizado, es la destilación azeotrópica. En esta, las mezclas son aquellas que están formadas por líquidos que hierven, pero que hierven a una temperatura fija. Fíjese que aquí en Santa Cruz, por ejemplo, yo que he tenido la oportunidad de trabajar en la industria, y no solamente esto pasa en la industria, ustedes cuando acuerda en su casa tiene un bajón de luz, ¿no es cierto? Un golpe y usted dice, pero bajó el voltaje. En la industria, y de repente en su casa se le apaga la luz. En la industria no puede pasar eso. ¿Por qué no puede pasar eso? Porque los equipos están adaptados y están acomodados para que todo el proceso se mantenga la misma temperatura. Entonces, cuando por algún motivo se corta el sistema eléctrico, ya sea porque hubo un choque en la esquina, porque, por ejemplo, ayer aquí por mi casa se electrocutó un señor, no lo he visto yo, pero los comentarios son, dice que ha muerto el joven. Mi hijo estaba aquí en mi casa, escuchó un estruendo fuerte. En algunas casas se apagó la luz, en otras no. Imagínense que en esas que se apaga la luz esté su fábrica. Entonces usted se queda con el producto ahí, puede ocasionar una contaminación cruzada ese momento. Pero en la industria no pasa eso. ¿Por qué? Porque si hubiera este problema, ¡pum!, salta un térmico interno que tiene la empresa y hace que el sistema continúe hasta que venga una forma de ver qué fue lo que bajó, lo que pasó con esa bajada de temperatura. Entonces, si tenemos líquidos volátiles y que hierven a temperaturas distintas, entonces usted mantiene esa temperatura, ya sabe usted, de repente está a 80 grados, de repente está a 90 grados, dependiendo del líquido que usted vaya a trabajar. La destilación, entonces, una mezcla de agua y alcohol, por ejemplo, se puede obtener también una mezcla bien homogénea, pero usted está destilando el alcohol. Luego tenemos una destilación de corriente de vapor, que es otro de los métodos que se utiliza cuando el producto requiere que la destilación pueda no se altere su composición química por un exceso de calor. Entonces, usted mantiene las temperaturas constantes. ¿Por qué? Porque no hay no hay una fluctuación en cuanto al suministro de energía. El destilado, entonces, por esta corriente de vapor permite destilar a temperaturas inferiores porque, como decíamos anteriormente, es usted o la persona que está encargada, a sabiendas qué es lo que va a destilar, entonces modifica o acondiciona el equipo para que alcance las temperaturas que así reza el procedimiento normativo de trabajo para poder destilar diferentes componentes. Hay una metodología para eso y esa metodología son los PNT, que son los procedimientos normativos de trabajo, que todas las industrias deben tener para saber cuál es el paso a seguir y cuáles son las temperaturas que usted debe considerar para los diferentes o para las diferentes preparaciones que usted vaya a sacar, ya sea agua para formas farmacéuticas no estériles o agua para formas farmacéuticas estériles, como son los colirios, los inyectables, los preparados parenterales de gran volumen, etc. También tenemos otra, que es la temperatura o la destilación a presión. Este procedimiento tiene como objetivo conseguir la destilación y que se produzca a menos temperatura. Fíjese que ya vamos hablando nosotros de presión. Cuando usted aumenta la temperatura, aumenta la presión. Y cuando usted disminuye la temperatura, también disminuye la presión. Entonces aquí las temperaturas son menores y así se pueden destilar algunas composiciones químicas de algunas sustancias, como por ejemplo las que se van a destruir a temperaturas muy altas. Este destilador va conectado a una bomba de vacío que también tiene que ser manejado con mucho cuidado. ¿Por qué? Porque si se despresuriza todo este sistema, entonces puede ocasionar
graves accidentes dentro de lo que es la industria farmacéutica. Esta modalidad de destilación se puede utilizar utilizando unos termocompresores, que es una técnica que se utiliza mucho en obtener aguas destiladas para poder preparar, incluso en la parte cosmetológica. Luego tenemos otro de los métodos de la clasificación, la destilación molecular, que no es muy utilizada en algunas partes de la industria farmacéutica. Sí tiene su importancia dentro de lo que es la obtención de aguas destiladas. Aquí hay dos componentes o dos placas paralelas, una se enfría y la otra se calienta. Entonces, pero eso es y que están ubicadas a muy pequeña distancia. Ese proceso no se utiliza mucho porque ya las técnicas han ido variando, han ido mejorando mucho. Ahora tenemos destiladores con resistencia muy parecida a la que usted tiene en su ducha. Esas yo se las voy a dibujar cuando estemos en clase y vamos a ver que esa tecnología, aparentemente que fuera más sencilla, es la más cómoda para poder trabajar, pero se quiere el cuidado porque si el agua no llega a cubrir la totalidad de las resistencias, estas resistencias se queman. Y cada resistencia, dependiendo de la capacidad de obtención del agua, son demasiado caras. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esos equipos. Ahora, ¿cómo hacemos para la obtención del agua destilada? Si bien en farmacia nosotros hemos ido utilizando hemos ido hablando en varias ocasiones y utilizando agua en esta feria, y que mucha gente me decía, es que dice que no hay agua destilada, pero hay agua desionizada. ¿Qué es lo que se hace con el agua, jóvenes, cuando se hace la destilación? Y ustedes ya han llevado esto. ¿Qué pasa con el agua cuando usted destila? ¿Qué se le elimina? ¿Quién me puede decir? ¿Qué se elimina? ¿Nadie? ¿Qué se elimina cuando ustedes hacen una destilación? Y ustedes, me imagino que en alguna práctica, hasta el cuarto semestre, han hecho la destilación. A ver, Cole, que alguien me quiere decir, ¿qué se elimina cuando uno hace la destilación? Que se eliminan los iones. Los iones, pues, ¿no? Y si es agua desionizada, ¿qué quiere decir? ¿Acaso no es agua destilada? Y mucha gente llegaba al laboratorio y me decía, doctora, dice que no hay agua destilada, pero hay agua desionizada. A un estudiante de cuarto año que le digan eso, sí, démelo. Entonces, se hace la desionización, se sacan los iones y se eliminan estos que van a ser una fuente de contaminación, especialmente en la preparación de los medicamentos. Entonces, de esta preparación Doctora, sí, dígame, Illanes. ¿También eso es potable? No. El agua potable es la que usted, la que le da el servicio público. El agua que todos nosotros tomamos, que está apta para poder tomarlo, porque necesitamos nosotros de algunos electrolitos, porque tienen electrolitos el agua, porque imagínense, si no electrolitos tomaríamos agua y estaríamos cansados, con calambres y qué sé yo, ¿no es cierto? Entonces, el agua potable es el agua que usted tiene en su casa para tomar. Es apta para el consumo humano. Pero esa agua que es apta para el consumo humano, para nosotros, hablar aquí en mi casa, en su casa, donde sea, es esa el agua madre que vamos a utilizar nosotros para después transformarla en agua destilada. Sacándole hacen que nos perjudican en la elaboración de los medicamentos. Por eso es que se hace el tratamiento y la eliminación de algunos iones para que no interfieran en la calidad de los medicamentos. Se purifica el agua. Esa agua potable nosotros la vamos a purificar, la vamos a hacer pasar por la ósmosis inversa, por la esterilización, por otros métodos y vamos a purificar el agua. ¿Sí? Doctora, entonces hay que... En el caso del agua destilada, ¿no es cierto? Es la purificación del agua potable, pero también esa se puede ingerir. Se puede ingerir, pero esta agua está ya pobre en unos iones, por ejemplo, en
qué sé yo, en electrolitos, por ejemplo. Y el agua ya no tiene cloro, ya no tiene magnesio, ya no tiene otros elementos que hacen, ya no tiene, por ejemplo, sodio, que de repente usted va a tener cansancio en sus piernas, de repente le va a dar calambre por el agua destilada, que no es aconsejable tomarla. Entonces, es preferible, y usted me dirá el agua que venden en sifones, esa también ha sufrido transformación, pero se le deja cantidad de iones para que sea también bebible. Pero el agua que es destilada para uso farmacéutico no es aconsejable para tomarlo porque se le ha eliminado algunos iones. Y el agua potable es la que está en su casa, la que de repente, como veía en el barrio, en no sé qué barrio, creo que era ¿a dónde era? Por La Guardia, creo que era, ayer mostraban que salía negra el agua. Esa, imagínense, esa agua no es para nosotros, no es para la industria. A esa de filtración, de purificación, de esterilización para trabajarlo en la industria. Y el agua potable sería un veneno tomarla así en esas condiciones porque no sabemos qué es lo que tiene. Entonces, el agua potable es la que está apta para el consumo y está garantizado por los laboratorios, como por ejemplo de bromatología, con los laboratorios que son de alimentos. Pero el agua para medicamentos es el agua que Control de Calidad nos certifica a nosotros, porque no hay ninguna industria farmacéutica que no tenga un laboratorio de control de calidad. A la par de producción tiene que estar el control de calidad. Entonces, si nosotros tenemos agua para hacer colirio, no podemos nosotros en ese momento agarrar y decir, esta agua yo voy a hacer colirio. No, tiene que haber pasado por diferentes pruebas y ese resultado que nos va a dar control de calidad, asegurándonos que esa agua está apta para poder preparar colirios, por ejemplo. Entonces, hay que hacer estudios muy minuciosos en cuanto al uso del agua para la preparación de medicamentos. Por eso en laboratorios que yo les digo, no me vayan a utilizar agua de grifo. Incluso ahora, por ejemplo, en laboratorio, yo las veía, porque yo las observo, ¿no? Van y lavan su probeta, su vaso, su Erlenmeyer, lo que vayan a utilizar. ¿Sabe cuál es lo correcto? Es que usted tenga agua destilada y haga un enjuague después de haberlo lavado con agua de grifo, hacer un enjuague con agua destilada, que no lo hemos hecho. ¿Por qué no lo hemos hecho? Porque tendrían ustedes que tener por lo menos 20 litros de agua para su preparación y no tenían más que 1 litro de agua por la deficiencia y no era por tacañería de ustedes, porque yo sé que ustedes estaban en la buena predisposición de comprarse. Entonces, porque venían de allá y decían, no hay agua, y no hay agua destilada, y no hay agua destilada, pero había agua desionizada. Entonces, ese es el problema, ¿no? Que el agua potable es la que es apta para el consumo humano, la que tenemos en nuestra casa. Y el agua para la industria es esa agua madre, pero que tiene que pasar por diferentes procesos para hacerla apta en la preparación de formas farmacéuticas. Por eso que fíjese que el agua potable, como decíamos nosotros, es tan importante, pero antes de eso les voy a mencionar algo. Hay 3 tipos de agua: el agua potable, el agua purificada y el de preparado para inyectables. Entonces, cuando hablamos de agua potable, y ustedes, las que me están haciendo seguimiento al libro, es aquella, dice que está apta para el consumo humano. Se prepara en grandes instalaciones, como por ejemplo, aquí tenemos nosotros los tanques de agua, Saguapad y todo, hacen procesos de purificación de que esa agua pase por todos los controles de calidad y le diga, sí, es bebible, no está contaminada. ¿Ah? ¿Por qué? Porque Saguapad nos garantiza a nosotros la calidad de agua que llega a nuestras casas. Y están en grandes recipientes, grandes reservorios, pero están siendo fiscalizados por la gente que trabaja y que son bioquímicos farmacéuticos los que hacen agua potable en Saguapad. Yo conozco una alumna nuestra que está trabajando ahí. Entonces, todas estas aguas que nosotros vamos a tomar tienen pues que estar pasadas por un control de calidad. Ahora, que usted me diga a mí,
sabe que yo vivo por Normandía y por allá hay barrios que no llega el agua y que tenemos que tomar agua de la noria. Como hacían en Santa Cruz. Aquí en Santa Cruz en el 1970, que yo le hablo, imagínense cuántos años son, tomábamos agua de noria por el cuarto anillo, por el tercer anillo, porque no llegaba el agua potable hasta el cuarto anillo de la mutualista donde yo vivía, no llegaba el agua potable. Y tomábamos agua de noria. Pero tomábamos agua de noria porque en el cuarto anillo de la mutualista eran algunas casitas que había, una aquí y otra allá, a las 3, 5 cuadras. La corriente de agua debajo de la tierra, porque se cavaba 1 metro y ya medio metro y ya encontraba agua usted. No estaba contaminado, ¿por qué? Porque no habían baños públicos, no habían letrinas, no había como ahora que está tan contaminado. Y tomábamos esa agua. En cambio, si usted me dice, yo vivo por Normandía, y de repente no llega agua, yo no estoy diciendo que no llegue, ¿no? De repente ahora ya llega, pero antes no llegaba. Pero los niños allá son petacudos, toditos son petacudos, son gorditos los niños. Mentira, esa petaca no es de gordura, eso es de parásito. ¿Por qué? Porque la primer contaminación que tiene el agua, ¿con qué es? A ver, ¿quién me dice con qué se contamina el agua en primera instancia? ¿Con qué parásito? ¿Ah? ¿Están llevando parásito ustedes? ¿O todavía? Sí, estamos llevando. ¿Qué sería? ¿Con qué parásito se contamina el agua? Así en los barrios, allá donde no hay control. Ahora al menos. Con la Escherichia coli, pues, ¿no? Es el contaminante más grave que hay para el agua y por eso es que en algunos lugares donde no hay agua los niños son medio petacuditos, a pesar de que la mamá lo hierve el agua, hay moscas y hay no sé qué, y ese es el problema. Por eso es que lo primero que ellos piden es agua potable ahora. ¿Por qué? Porque ya usted cava 5 metros, 10 metros, ya no hay agua. Antes había agua, ahora ya no hay. Y si hay agua contaminada con tantas letrinas, con tantas cosas que se botan, han visto botando basura por todas partes, animales muertos por donde quiera. Entonces, todo ese lixiviado que hay cuando llueve, ese lixiviado, ¿a qué refiero? A que fíjense que usted tenga un montón de basura y ahí hay un perro muerto, viene el agua, lo que pasa en los mercados, ¿no? Se van a fijar ustedes. Viene el agua, y esa agua lava todita esa suciedad que hay. ¿Y dónde se va eso? Se lo traga de la tierra, ¿no? Y la tierra ya va siendo contaminada. De repente por allá hay una cañería media abiertita, media rota, y por ahí se va filtrando el agua a su casa. Entonces usted dice, ay, pero estoy con parásitos, pero de repente eso es lo que está pasando. Entonces nuestra tierra está contaminada, ya no podemos tomar agua así sin haber hecho un previo tratamiento del agua, mucho más pues para los medicamentos, ¿no? Entonces el agua potable, la legislación establece el requisito fundamental que debe ser analizada en todos sus requisitos mínimos y que deben ser aceptada y corroborada por los laboratorios de control de calidad. El agua que le llega a usted a su casa está pasando todos los días por análisis de control de calidad para asegurar que la calidad de agua que le llega es buena. Ahora, el agua purificada, el agua potable desmineralizada, porque fíjense, aquí ya comienza a hablar de la desmineralización del agua. ¿Obtenida mediante qué? Mediante la destilación, pues. Otro método es el intercambio iónico. Otro método de purificación del agua es la ósmosis inversa. Fíjese, ya estamos hablando de 3 métodos de purificar el agua. Ah, pero allá hacen la cloración en los pueblos, por ejemplo. La otra vez fuimos hace unos 2 años atrás, o quizás más, fuimos a Samaipata a un domingo, no sé, creo que era un viernes, pero no recuerdo. Y el agua, usted abría el grifo y ese olor a cloro, esa agua blanca. Entonces, ¿qué le dice eso a usted? Ah, es efervescente el agua, ¿no?
pero tampoco es apta en ese momento. Ahora, si usted se pone a analizar, si usted es farmacéutico y dice el agua no debería no debería salir así, ni a ese olor a cloro. En las piscinas pues está el antiséptico, desinfectante, pero cuando usted lo va a tomar y esa agua huele a cloro, entonces esa agua está siendo tratada, pero ¿por qué estalla en los grifos? Entonces habría que analizar por qué es que se olía a cloro y por qué tenía ese aspecto en la salida como efervescente. Entonces nosotros dejamos de tomar, le digo yo a mis hijos, no tomen todavía esa agua hasta que veamos más tarde pasa. Y esto ha durado más o menos unas 2 horas. Y después ya vimos abrir el agua bien, aunque el agua en Samaipata siempre ha sido agua buena, ¿no? Y yo no sé si habrá una persona que es de Samaipata o que ha ido y ha visto de repente algo así. Espero que haya sido una vez en tanto tiempo, pero yo pude observar esa situación. Entonces, al agua hay que purificarla, al agua hay que tratarla, mucho más si va a ir para hacer las formas farmacéuticas. Entonces tenemos al agua potable, hay que desmineralizarla a través de la destilación, de intercambio iónico o también de la ósmosis inversa. ¿Qué están estableciendo? Estos métodos establecen límites de acidez, de alcalinidad, de concentraciones de yodo, de iones y de otros elementos o de otros parámetros que hay que tomarlos en cuenta. El agua para inyectable, entonces, una vez que ha sido purificada, que ha sido desmineralizada por cualquiera de estos métodos, esta agua la que va a ser utilizada para inyectable, tiene que pasar por otro proceso mucho más delicado, como es el proceso de la esterilización. ¿Por qué? Porque el agua para inyectable tiene que ser exenta de pirógeno. ¿Qué son los pirógenos? Los pirógenos son restos de bacterias o de macromoléculas o de bacterias muertas que se encuentran en este líquido y que puede ocasionar cuadros febriles, puede ocasionar dolores, cefaleas, vómitos y otros síntomas que son a causa de que está contaminada con pirógeno. Entonces, para evitar todo ese problema de las aguas utilizadas en la industria farmacéutica, es que se hacen pruebas en animales, como son los conejos, para poder establecer o determinar si realmente el agua está con pirógeno. Y ustedes me dirán, ¿cómo lo hacemos en conejos? Cuando hagamos la práctica de agua, yo les voy a hacer un dibujo de un conejito y vamos a ver que en la vena central de la oreja del conejo se inyecta un mililitro del agua ya que va a ser utilizada y se toma la temperatura rectal al conejito. Si la temperatura del conejo va subiendo, entonces enseña que hay la presencia de pirógeno, pero hay 2 pruebas, ¿no? Hay la prueba en la oreja del conejo, que es in vivo, y también hay la prueba del LAL, que es la prueba de endotoxinas, que se lo hace in vitro en los laboratorios, que también eso lo van a ver ustedes en control de calidad. Yo les voy a explicar en la parte de laboratorio cuando le vemos agua y vamos a hacer esta diferenciación y vamos a ver por qué es que se tiene que tener el agua exenta de pirógeno. Puede subdividirse en 2 categorías estas aguas. Entonces, vamos a hacer las aguas esterilizadas y aquellas que no necesariamente tienen que ser estériles, pero sí tienen que ser y que van a ir a formar parte de los medicamentos no estériles. Entonces, estas aguas que han sido esterilizadas sirven para hacer o sea, me explico, sirven como disolventes. Y fíjense que yo estoy hablando de una ampolla de vidrio donde dice agua destilada, agua bidestilada, agua tridestilada, que esa ampollita de vidrio sirve para reconstituir inyectables sólidos, por ejemplo. Pero esa agua es apirógena. También sirve como
para preparar inyectables líquidos. Y fíjense la diferencia. A esa agua que nosotros teníamos, yo le voy a aumentar un componente. Le puedo poner lidocaína, le puedo poner, puedo hacer inyectables con lidocaína, puedo hacer inyectables con vitamina, puedo hacer inyectables con antibióticos, como la gentamicina, por ejemplo. Entonces, fíjense cómo hay inyectables líquidos y disolventes líquidos, utilizando las aguas apirógenas. Entonces, esa es la gran diferencia que puede haber entre el agua que nosotros vamos a utilizar para formas farmacéuticas estériles. Y cuando hablamos de la destilación del agua, entonces, recordando un poquito, haciendo referencia a lo que veíamos anteriormente, previamente a su destilación, el agua puede descalcificarse, o sea, eliminándose los cationes, el calcio, por ejemplo, el magnesio que hablábamos, y se hace esto con las resinas de intercambio iónico, como son, por ejemplo, son unas membranas, estas resinas son una membrana que va a pasar de un lugar a otro la concentración de cloruro. Y ahorita es más difícil poderlo explicar porque eso se explica en la pizarra, ¿no? Cuando estemos llevando el agua, yo les voy a hacer el dibujo del equipo, de las resistencias estas que de las membranas estas que van a retener cierta cantidad de estos electrolitos o de estos componentes, y tienen que ser eliminados para que el agua pueda ser apta para poder utilizar en los medicamentos. Se hace con las resinas de intercambio iónicos o catiónicos y se evita el destilador, y además que estos se pueden hacer en pequeñas o gran cantidades, no hay problema, y se pueden preparar desde 20, 30, 40 litros, no hay problema. Entonces, cuando nosotros eliminamos calcio y magnesio, estamos eliminando esas sales que agua, o cuando guardan mucha agua. Por ejemplo, aquí en Santa Cruz y en Bolivia, no sé, en otros países, cuando se muere una persona, tenemos la idea nosotros de dejarle un vasito de agua. ¿Sí o no? ¿Quién me dice que sí o no? ¿Tienen ustedes algún familiar que ha fallecido? Bueno, debemos tener ahora, pues, ¿no? Tantas cosas que han pasado. A ver, Justiniano, Chávez, Sandra. Chávez, Justiniano. Justiniano, Sandra. Doctora. ¿No está, Justiniano? Ajá. ¿Usted ha visto que hay en algunos cementerios, o no sé si en su hogar, en su casa, de repente por algún familiar que ha muerto, le dejan un vasito de agua? Sí, Y dicen que decimos, es para que se lo tome, para que, por si le hace. ¿no? Para que venga, tome en las noches o cuando tenga sed, el alma venga. Es nuestra tradición, ¿no? Nos han enseñado así. ¿Sí o no, Sandra? A usted le han enseñado así, ¿no es cierto? ¿Le deja a usted un vasito No, de mi agua? mamá no cree en esas cosas, pero sí he escuchado de varias personas. No cree, menos mal. ¿Quién más? Y usted como farmacéutica, ¿qué le diría a su mamá? ¿Qué le diría usted a su mamá? Mamá, ¿está bien que deje o no está bien que tenés que dejarle el vasito de agua? ¿Qué le diría usted? ¿Que le deje o que no? Que no hay para qué, simplemente sucede una evaporación. Y fíjense que si usted le va a dejar el vasito, es la creencia, ¿no? De que todo mundo le dejamos un vasito de agua para que venga el alma, tome, y todos los días va mermando, ¿no? El volumen de agua que usted le dejó. Y si usted se fija alrededor se va quedando unas incrustaciones o unas calcificaciones, ¿sí? Eso es calcio y magnesio. Eso es un contaminante para las formas farmacéuticas. Entonces, no es que el alma vino y tomó. Si usted lo mantiene el agua estática en la industria farmacéutica, le pasa lo mismo que le pasa a ese vasito de agua que usted tiene ahí. Entonces, el agua para la industria farmacéutica tiene que estar en constante movimiento,
que si a ese vasito donde lo hemos dejado y está blanco de ese sarro que le llamamos, es un contaminante. ¿Pero por qué? Porque el agua está estática. La evaporación viene, como dice usted, viene, se va el agua y lo que queda son esas sales de calcio y bueno, pues no, y se endurecen. Entonces, lo que pasa en la industria es que no debemos permitir que eso pase. Para ello, el agua en la industria tiene que estar con constante movimiento. Tiene que estar en recipiente donde sí se va a poner el agua y el agua tiene que estar moviéndose constantemente para que no se evapore y para que no se contamine el agua. Si se guarda el agua, tiene que ser arriba de los 50 grados centígrados. Abajo de los 50 grados centígrados hay la posibilidad de que el agua se contamine. Entonces, pero eso sí, yo no voy a influir en que si alguien tiene un vasito, un familiar le deja un vasito de agua, sigan nuestra creencia y sigan poniéndole el vasito de agua, ¿no? Pero en la industria ya saben qué es lo que pasa. ¿Alguna pregunta que quieran hacer, por favor? ¿Alguna pregunta? Ya pues, chicos, pregunten, por favor. Tenemos todavía, vamos a pasar un ratito más. ¿Sí? ¿Hay preguntas? Durán, Antesana. A ver, Pablo. Hable, si usted es hablador en clase, a ver, hable ahora. Pablo. No, doctora, no hay pregunta. No hay pregunta. ¿Están entendiéndolo el tema? Lo van a entender mejor, ¿no? Cuando le den una leidita a ustedes y ahí vamos a ver. Calle, ¿hay alguna pregunta? A ver, ¿quién más? Doctora. No. Bueno, Márquez. Márquez tampoco. Bueno, vamos a ir terminándolo el tema. Tenemos también los destiladores de efecto doble, que son muy parecidos a los que nosotros hemos venido hablando, con la única diferencia que aquí vamos a tener que tener en nuestros equipos también una presión y una temperatura y que esté controlada. Es importante controlar las temperaturas. ¿Por qué? Porque no en todas partes el agua hierve a cierta temperatura. Entonces, en La Paz, de repente, el agua va a hervir a más temperatura. Aquí en Santa Cruz, más o menos entre 80 y 86 grados, ya nosotros comenzamos a ver una ebullición en nuestras aguas. También vamos a hablar de que estas aguas pueden alimentar a los equipos, como por ejemplo los compresores, los reactores, con esas aguas de reciclaje de la destilación, vamos a utilizarlo para poder hacer funcionar algunos refrigerantes, algunos equipos que sí necesiten de agua, pero ya no el agua potable porque sería un costo mucho más alto para la industria. También tenemos nosotros, y aquí fíjense que les va a llamar algo la atención. Hablamos del agua, de la técnica que se utiliza para el agua bidestilada. Seguramente si yo les pregunto a ustedes, por ejemplo, no sé, a ver, Justiniano, Sandra, no sé, alguna. A ver, a Hurtado. Hurtado, el concepto de agua destilada. De bidestilada, por favor. ¿Quién me da el concepto del agua de bidestilada? ¿Cómo creen que es? Inda, Janet. Han escuchado el agua bidestilada, ¿no es cierto? ¿Pero por qué se dice Es que la es que es agua? doblemente destilada, doctora. Ya. A ver, Pablo. Bien, Justiniano me respondió Pablo, agua bidestilada. No, yo iba a decir lo mismo. Lo Agua que mismo, pasa 2 veces. 2 veces ya. Almaraz, Fred, Cosme. ¿Qué Lo dice que, o Almaraz? sea, es el agua que pasa 2 veces por la destilación. O sea, es doblemente Perfecto. destilada. Pues, sí. Ya. Si es agua tridestilada, 3 veces hace el proceso, ¿no es cierto? Ahora fíjense la gran sorpresa que se van a llevar ustedes. Cuando nosotros hablamos de la técnica llamada bidestilación, se usa cuando hay una segunda destilación, pero fíjense aquí hay algo que les va a llamar la atención.
Para que se produzca esa segunda destilación, hay que agregar un oxidante a esa bidestilación, como por ejemplo el permanganato potásico. ¿Para qué? Para poder destruir restos todavía que hubieran de materia orgánica dentro de la primera destilación. Fíjese entonces, cuando yo les pregunte y haga la diferencia entre agua destilada y agua bidestilada, se pasa por la segunda. Pero ¿cuál es el que marca lo que marca la diferencia? Es que se utiliza un oxidante como el permanganato de potasio o potásico para destruir materias orgánicas, porque pueden quedar como residuos dentro de la primera destilación, que no es tóxico, pero queremos purificar mucho más el agua. Entonces, ¿sabían que se podía agregar el permanganato de potasio? No, no es cierto, pero ahora ya lo saben, por eso se dice agua bidestilada. También tenemos los destiladores termocompresión, donde el agua se calienta a través de un evaporador. Tienen para no hacerlo muy cansador para ustedes, tienen el mismo sistema, pero aquí hay que tener en cuenta que simplemente la calidad de los condensadores hay que aprovecharlo y hay que saber utilizarlos de forma correcta. Entonces, ya sea como de efecto doble, de termocompresión, los principios que tengan, la resistencia que tengan estos evaporadores, es descartable. Porque cuando no se usan las técnicas, entonces ahí va a fallar. Pero cuando ustedes usan la técnica correcta, va a ser de provecho, porque ahí ustedes pueden obtener lo que son las esencias, lo que son a través de los alambiques o de los equipos que usted tiene, se va a poder obtener algunas drogas a través de este proceso de destilación. También tenemos la destilación seca, que también es sometida a un calor a través de los principios activos. Cuando se condensa el vapor, entonces nosotros obtenemos él o los principios activos que vamos a necesitar para hacer diferentes formas farmacéuticas. Estos frascos de separación o de destilación son muy útiles, son muy conocidas, tienen la particularidad que pueden ser industriales como pueden ser hechizos, la extracción de esencia, de drogas, podemos obtener el eugenol, podemos preparar colorantes, a través de la lixiviación también podemos obtener, que son métodos muy clásicos y que se utilizan mucho en la industria farmacéutica. También podemos, a través de la destilación extractiva, poder extraer aguas que pueden solamente usarse dependiendo del tiempo y de las condiciones que se le vaya a dar al proceso mismo, para que esta agua no se contaminen y estén aptas para poderlas utilizar. En cuanto a los alcoholes destilados, se conservan mejor que las aguas destiladas. ¿Por qué? Porque el alcohol ya viene siendo un antiséptico, un desinfectante, y las aguas normales pueden contaminarse si no se mantienen en constante movimiento. Por eso les decía, las aguas, si usted la quiere tener 1 mes, 2 meses, tiene que estar en movimiento a través de un gusano que se llaman, y estos equipos tienen que ser exclusivamente de acero inoxidable. ¿Qué es el gusano? Es un sinfín que hay, como por ejemplo de un taladro, no sé si conocen, y ya les voy a hacer de un gusanito así de acero inoxidable, que está, o si no, de algunas aspas que están en constante movimiento para poder mantener la calidad del agua. En cambio, los alcoholes se pueden tener por mucho tiempo. Es por eso que las esencias hidroalcohólicas duran más que las esencias a ser solamente de aguas purificadas o de aguas aromáticas. Hasta ahí entonces es ese tema, el tema de la destilación, que es tan útil para nosotros, y que ustedes tienen 8 ejercicios, que léanlo por favor ustedes, los ejercicios o las actividades que vayan a hacerse, para que puedan entenderlo mejor el tema. Entonces hasta ahí es el tema 7. Yo les voy a pasar para que estas clases no sean tan monótonas. Entonces yo les voy a pasar, voy a escoger a ciertos estudiantes que al final van a hacer todo, pero los voy a ir, y no porque sean más amiguitos ni nada. Yo voy a elegir, a ver, voy a decir, no, pero no es el momento, más tarde, voy a decir, a ver, a las que veo en pantalla, Chávez, Abapinta y Durán me van a hacer la página del tema número 8, de repente. A ver, la página, el tema número 9,
lo va a preparar Andrade y Antesana. Perfecto. Entonces yo voy a escoger y ustedes verán cómo se las ingenian para poder presentarnos un multimedia, para que sus compañeras lo estudien, lo entiendan. No tendrá que ser copiado al pie de la letra, tendrán que exponerlo ustedes. Pero ¿para qué lo quiero hacer eso? Para que cuando llegue el examen, el segundo parcial, no les cueste tanto. Entonces ya van a tener ustedes más temas y van a poder ustedes, porque les voy a decir, el alumno, por ejemplo, está exponiendo aceituno, a ver, Calle, pregúntele, hágale una pregunta a su compañera, y si Calle me dice, no le tengo pregunta, yo le borro un punto, pues a usted, ¿no? Porque usted debió estar atenta y preguntarle a su compañera. La vamos a hacer más dinámica en nuestras clases para que así ustedes puedan motivarse un poquito más. ¿Listo? Entonces, estén atentos a lo que yo les vaya a pasar por el WhatsApp. Vamos a escuchar la lista, por favor. Andrade. Andrade. Presente, doctora. Aceituno. Aceituno. Presente, doctora. Antesana. Antesana. Presente, doctora. Ávila. Ávila. Presente, doctora. Presente. Hurtado. 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 Creo que no está Hurtado. Márquez. Márquez. Llamo 3 veces, si no me contestan, les pongo falta. Hurtado. Márquez. ¿Hurtado está? Hurtado, presente, doctora. Ya. Márquez. Sí. Paz. 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 Paz está fuera de la materia. ¿Quién? Paz. Paz ¿Por qué? salió, sí. Por problemas familiares que tuvo en su casa, doctora, ella ya no está asistiendo a la universidad ni a la plataforma, ninguna materia. Ay, qué pena. ¿O cuál paz? Así, ¿no? Paz, Quirós, Sol. Sí, por ella estoy Ella hablando. Sol, Paz, Quirós. Ya. Ojalá vuelvan. Vamos a tratar de comunicarnos con ella. De repente vuelva, ¿no? De repente son problemas. Ruth Suárez. Presente, doctora. Taboada. 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 Presente, doctora. Sanga. Presente. Calle. Presente, doctora. Solís. 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 Luna. Luna. Torres. Mopi. Torres. Presente, Torres. Chávez. 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 Presente, doctora. Presente. Inda. Presente, Inda, doctora. Campero. Presente. Presente, doctora. Flores. Retamoso. Presente. Durán. Presente, doctora. Villanera. Presente. Almaraz. Ya. Almaraz. Sí, doctora. Justiniano Chávez. Justiniano. Pilca. Edson. Ya. Pilca. Doctora, presente. Ya. Vamos con la otra lista. Ávila. ¿Ávila qué, doctora? Reyes. Ávila Reyes. ¿Hay 2 Ávilas? Sí, hay 2 Ávila, doctora. Ávila Orías. La primera. Ávila Reyes. Bien. Colque. Cruz. Presente, doctora. Rosales. Condori. Presente, doctora. Maturano. Esquivel. Presente, doctora Maturano. Abapinta.
Illanes. Presente, Illanes. Rivas. Fátima. Rivas. Fátima. Rivas. ¿Dónde está Rivas? ¿Estás segura que es Rivas, Fátima? ¿Ah? ¿Dónde está? A ver. Yo le conozco la voz Fátima. Dígame presente de nuevo, Fátima. Fátima. ¿Ves que no es Fátima? Yo le conozco la voz a mis estudiantes. Y por favor, no se hagan pasar por otra estudiante. No lo pueden hacer. ¿Listo? Más bien que no supe quién era la que me contestó, pero no se hagan pasar por otra estudiante. Ewes, Villa, Ewes, Daniel, Rosas, Vallejos. Presente, doctora. Córdoba, Ceballos. Presente, doctora. Salvatierra, Sotar. Salvatierra. Presente, doctora. Cáceres. Presente, doctora. Dueñas. Tapia, Presente, Laura. doctora. Dueñas, Arnés, presente. Aguayo, Ángela. Arnés. Presente, doctora Arnés. Bueno. No es más, entonces, por favor, hacerles recuerdo nuevamente, vayan a inscribir su trabajo en la dirección de carrera. Tenemos un lunes más. Cualquier duda, ya no preparamos nada ese día, simplemente vemos detalles para que esté todo listo para el inicio de la feria. Y bueno, ya yo les voy a hacer llegar el trabajo que quería en la parte teórica, pero eso va a ser para que se preparen después. Si no hay otra pregunta, nos vemos, chicos, el día lunes a la hora de siempre, si así Dios lo permite. ¿Listo? Chao, chao. Que pasen buenas tardes. Doctora. Sí, dígame. Una pregunta sobre la feria. Ya, dígame. Sobre el que tenemos que subir a la plataforma, ¿solo una persona puede exponerlo en aquel video o es necesario que todas las integrantes del grupo tenemos que explicar la vida? El video, yo les decía, tienen que hacer un video participativo, le decía, ¿no es cierto? Yo ese día del Entonces, si la una puede hablar de una parte del trabajo, por ejemplo, de la introducción, la otra puede hablar de lo que son sus objetivos del trabajo, si la otra puede hablar de la revisión literaria, si la otra puede hablar del procedimiento, háganlo. Eso dice mucho, digamos, de los participantes, pero si se lo van a dejar a una, entonces como que no, pero si ya lo tienen así, ni modo, pero a mí me gustaría que el video, como también me tiene que llegar a mí, entonces sea participativo, que todas puedan participar, aunque sea un poquito, y así demuestren que sí pueden. Entonces, háganlo participativo para ustedes. Yo ese día les decía participativo en el sentido de que tienen que participar todos en el video, en el trabajo, en todo lo demás. Pero véanlo ustedes, si quieren elegir a una persona, ya es cuestión de ustedes. Eso tampoco va a estar mal, ¿no? Pero que tengan la expresión, que puedan explicar ustedes el trabajo. Tampoco van a salir ahí a mudas, no. Tienen que saber expresarse, poder hablar, comentar el tema y bueno, pues que la gente lo entienda. Doctora, Bueno, en el caso de mi grupo, por lo menos de las hicimos el 7 o 6 que están en el grupo, por lo menos unas 2 o 3 que sean las que participen. Dígame, Arnés. Doctora, en el caso de mi grupo hicimos el jarabe de miel y nosotros le pasábamos todo al único hombre del grupo. O sea, él nomás hizo porque estábamos, la mayoría ya habíamos metido, digamos, la mano a exprimir y demás, así que preferimos que alguien mezcle, ¿no ves? Claro, ¿Está bien claro. ese video?
No, está bien. Por eso les digo, si ya lo dieron a alguien, pero que pueda explicarlo, que pueda hablar, que pueda convencerlo al jurado, está bien. Pero eso sí, ustedes tienen que estar todas apoyando a su compañero, porque de repente el jurado va a venir y va a preguntar. Entonces no lo pueden, porque él expuso, él tiene que contestar. No, todas tienen que participar. Por eso es Doctora, ¿qué tiempo dura el video? Eso. No sé, la doctora a mí me dijo que el video tendría que estar entre 10 a 15 minutos, pero la verdad es que voy a volver a preguntar si es que no sea, ¿ah? Es demasiado largo, nadie va a querer Pero, ver por eso. Por eso, pues, mientras más cortito el video, 10 minutos, 8 minutos, los videos que les doy yo para que investiguen en administración, por ejemplo, les tiene que durar de 10 minutos a 15 minutos o entre 5 o 6, depende pues cuánto, ¿no? Si su trabajo lleva el trabajo a hacerlo en 8 minutos, perfecto, el video dura 8 minutos. Pero si ustedes lo quieren hacer en 10 minutos, háganlo en 10 minutos, pero que explique, que tampoco vayan a hacer un pantallazo de una cosa así tan rápido, yo creo que no. Eso como tengo que hablar ahora con la doctora Blanca, también le preguntaré ahora si se mantiene ese tiempo del video. Solo si no, ya yo les hago llegar a través del WhatsApp. ¿Listo? Pero hagan su video, chicos, hagan un video bonito, hagan un video que realmente, y los otros, en las otras materias, ¿cuánto tiempo les ha dicho pues que dure que les va a durar el video? De 3 a 5. ¿Y qué van a mostrar en 3 minutos? En 3 minutos ustedes pueden mostrar el proceso. Por eso yo les digo, por ejemplo, entre 8 a 10 minutos ya, digamos, o entre 5 a 8 minutos, pero que muestren, que hablen, que se entienda el trabajo. ¿Listo? Porque en 3 minutos no lo muestran ustedes el proceso. Claro que tampoco lo van a mostrar el proceso desde que inicia hasta el final, ¿no? Tendrán que puntualizar ustedes y para que no se alargue mucho el tiempo. Ya, doctora. Hasta 10 minutos. Chicas, yo ahora termino de hablar con ustedes, voy a hablar con la doctora y vamos a ver qué tiempo tienen que durar esos videos. Son 2 cosas que les tengo que mandar, esa tareita para después y el video. Ya, pero ustedes pasen pues por la dirección de carrera, llámenla también ¿qué se llama? A la secretaria, ella les va a contestar, ella tiene los papeles. A veces entran a una reunión y cuando uno acuerde ya están con otro mensaje. Entonces, por favor, llamen también ahí a la dirección de carrera y cerciórense ustedes mismos, ¿listo? Pero de todas maneras yo voy a hablar con la doctora también esta tarde. ¿Quedamos en eso? Doctora. Sí, dígame, Doctora, Fabiola. Acá en lo que vamos a hacer el video, ¿solo va a entrar lo que es el procedimiento, lo que hemos obtenido de la crema o simplemente, o todo lo que tiene que ver con objetivos, planteamientos y todo eso? Así, pantallazos. No, pantallazos nomás, no todo el marco teórico, porque imagínense meter todo eso así cortito, por ejemplo, ¿qué se llama su producto? ¿Cuáles son sus objetivos? ¿Cuál es la planta que va a utilizar usted? Su propiedad de la planta, proceso de elaboración, 5 puntos y ya está. No lo pueden hacer también todo el marco teórico, todo el proceso, porque el proceso han visto ustedes que son largos, a pesar que hemos ido resumiendo el proceso. Que tienen que ser pantallazos así cortitos para que ustedes se den cuenta, ¿ya? Entonces, que no dure entre 5 y 8 minutos, yo creo que es basta. Ya, ¿qué más vamos a ver? Pero no le pongan todo. Lo que tienen que saberlo es ustedes aquí en su cabecita para que cuando le pregunte el jurado, ustedes sepan qué es. Porque el video es una ayuda nada más. Ni siquiera una ayuda así hasta el final del tema, no, son puntuales, el video es cosa rápida, pero que les ayuda, sí. Pero no es una pista de karaoke que dura desde el comienzo hasta el final, no, son pantallazos así cortitos, ¿listo? ¿Qué más, niñas, por favor? ¿Qué más? ¿Alguna otra pregunta? Háganlo bonito, dinámico, dígame, Maturano. Dígame. Que una parte,
Que un pequeño resumen, un pantallazo de lo teórico que tiene que ver con nuestro laboratorio de ciencia. Claro. De lo Con que es la nuestra práctica. preparación. Claro, un poquito, así un pantallazo de todo para que el jurado vea también que ustedes hacen, pues, ¿no? Para que la gente que está afuera de repente se le ocurra, mira, a ver, voy a mirar el trabajo que